nada nuevo. Entonces, la productividad habíamos visto que podía ser a estándar, que era la que se definía como la productividad eh, que, que- que- que se tomaba desde el proceso como diseño, cuando se diseñaba el proceso. La productividad real, que era la que nos iba a ocurrir con todos los incidentes que pueden pasar durante un proceso en funcionamiento, y la productividad histórica, que nos marcaba un poco cómo venía siendo la productividad en periodos anteriores, años anteriores, situaciones pasadas, productos pasados, etc. ¿Por qué es importante esto de la productividad histórica? Ya vamos a ver que la parte de comparación que hacemos desde el punto de vista de la eficiencia es fundamental tener parámetros anteriores. Por otro lado, normalmente en las plantas se va observando el ritmo decreciente o no de la productividad en función del tiempo, cómo ha ido mejorando o empeorando en función del tiempo. Y habíamos visto también, no sé qué está pasando con esto que anda mal, que la productividad a ver si ahora me sigue el ritmo, desaparece. Podía ser específica o global. Específica cuando hablábamos de un recurso en particular y global cuando estábamos tomando varios recursos en su manejo. Nosotros vamos a trabajar, dijimos, dentro de las productividades específicas, 3 recursos principales: la mano de obra, la maquinaria y la materia prima. Entonces, esos son los 3 recursos más, no voy a decir que son los más importantes, son los 3 recursos que se pueden manejar y controlar desde la planta productiva. Porque nosotros, por ejemplo, la productividad por ejemplo, no sé, del papel que se utiliza en administración es algo que no lo podemos controlar desde la planta. O sea, hay otras variables, otros recursos que intervienen también en el costo del producto, pero que no se asocian directamente con el funcionamiento de la planta. Entonces, vamos a trabajar con estos 3, que son los que nosotros podemos manejar, podemos controlar y podemos hacer algún tipo de acción. La productividad global dijimos que incluye a varios factores de la producción en un único indicador. Obviamente, al trabajar horas hombres, horas máquinas y unidades de materia prima, por ejemplo, como los 3 que vimos recién, no los podemos sumar directamente por estar en distintas unidades y los tenemos que convertir a una unidad común que sería el peso. Entonces, a partir de la definición de que tenemos que utilizar pesos, generalmente a la inversa de la productividad se la llama índice de productividad. Cuando estamos hablando de las magnitudes originales de cada recurso. Pero cuando nos metemos con el dinero, si estamos diciendo que es la suma de todos los recursos que consumimos, porque es la inversa de la productividad, que era unidades sobre recursos. Si hacemos la inversa, es recursos sobre unidades. Entonces, si a la inversa de la productividad, que le llamamos índice de productividad, en este caso trabajamos en pesos, vamos a llamarlo costo estándar a ese índice que sería la inversa de la productividad global, porque sería el costo del producto, o sea, está
teniendo en cuenta todos los costos que hemos incurrido para hacer ese producto. Obviamente, este costo estándar está incompleto, no tiene todos los recursos, sino solamente los recursos que nosotros podemos manejar. Otra forma de verlo es, solo estamos metiendo en el costo los recursos que están variando, no los recursos que se mantienen fijos o que nosotros no manejamos. ¿Por qué estamos viendo este recurso, que es el costo estándar, este indicador? Porque es más fácil para hacer los cálculos de las productividades cuando tenemos que calcular la productividad global. Nosotros podemos calcular los costos de cada una de esos recursos, o sea, sería la inversa de las productividades específicas expresadas en pesos, no en unidades, y es más fácil sumar eso que sumar las inversas de las productividades. O sea, acá parece una cuenta sencilla porque son solo 3 términos, pero imagínense que ustedes tienen, no sé, 5 o 6 tipos diferentes de categorías de personas trabajando en la planta, ya tienen 5 o 6 indicadores de mano de obra. Máquinas, cada máquina va a tener un recurso diferente, pueden ser de secciones diferentes, y lo mismo las materias primas, cada materia prima va a tener su recurso. Entonces, sumar todo eso se complicaría, es más fácil sumarlo asumiéndolo como costo. Ese es el objetivo por el cual nosotros utilizamos este costo estándar. Cuando ustedes estudien en economía de la empresa, no sé cómo se llama ahora la materia, cuando ustedes estudien en economía la parte de costos estándar, el costo estándar que van a ver ahí, que es el verdadero costo estándar, contiene todos los ítems que intervienen en el producto. Nosotros estamos tomando una porción, la porción que podemos controlar desde la fabricación, desde la planta. Vamos a ver entonces eficiencia y eficacia. Habíamos visto, la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea. Esa es la definición de la Real Academia Española. La eficacia nos va a mostrar qué tan buen resultado tuvimos en cuanto al objetivo que nos habíamos planteado. Es como decir, pongo el blanco y empiezo a tirar flechas. Yo voy a ser eficaz cuanto más flechas estén en el centro del blanco. ¿Qué tan bien se cumplió el objetivo? Es la pregunta que se hace la eficacia. Vamos a ver entonces que la eficacia es, por ejemplo, una eficacia en función de la cantidad. ¿Cuántas piezas entregué de la cantidad de piezas que me pidieron? ¿Las entregué todas o entregué menos? Entonces, la eficacia me marca ese cociente. Otro cociente de eficacia que podríamos pensar es el de la calidad. ¿Cuántas piezas defectuosas esperábamos obtener sobre cuántas piezas defectuosas obtuvimos? En la medida en que estos números se acercan, estamos más cerca de cumplir con nuestro objetivo de calidad. Y otra cosa que decía ahí, que no lo mencioné, la eficacia es estar parado en el proceso mirando hacia la salida, hacia donde entrego. O sea, estoy mirando, comparando lo que sale de la planta. Mientras que la eficiencia, por la definición de la Real Academia Española, es la capacidad de disponer de alguien o algo. Me gustó esta definición que dice alguien, incluye a las personas como parte del posible recurso, para conseguir el cumplimiento de una función. Y para nosotros la eficiencia nos indica qué tanto nos desviamos del valor definido en el uso de los recursos para cumplir el objetivo.
La pregunta que responde la eficiencia es ¿qué tan bien utilicé los recursos? O sea, así como la eficacia decía ¿qué tanto he alcanzado mi objetivo? Con la eficiencia yo digo ¿qué tan bien utilicé mis recursos? Entonces, la eficiencia puede ser cantidad de recursos a estándar sobre cantidad del recurso que realmente utilicé. Esto es una forma de verlo. La eficacia, como dice acá, mira hacia la entrada del proceso. Si lo expresamos, la eficiencia, dije eficacia. Si la eficiencia la medimos en función de las productividades, quedaría productividad real sobre productividad estándar. Sería lo mismo que el anterior si ustedes eliminan las unidades entregadas, que son las que dan lo mismo en cantidad real que en estándar cuando estamos comparando. Entonces, la productividad real sobre la productividad estándar me va a dar la eficiencia. La eficiencia es una especie de rendimiento de mi planta. Entonces, normalmente las plantas tienen un rendimiento histórico. Yo ya sé que mi planta nunca llega al 100%. En general andamos en el 97%. Y ese es el rendimiento que normalmente trabaja la planta. Ese sería el histórico. Después tenemos la eficiencia que nosotros tenemos que, como objetivo que lograr. O sea, nosotros nos dicen, no, la eficiencia no puede estar por debajo del 90%. Es una manera de decirnos cómo tenemos que manejar las productividades, porque la productividad es la que nos va a terminar dando esa eficiencia. Bien. La eficiencia, al igual que habíamos visto para la productividad, vamos a tener eficiencia estándar, eficiencia real, eficiencia histórica, como les estaba diciendo recién, y también podemos ver, no sé por qué se borra esto, eficiencias específicas o eficiencias globales, ¿no es cierto? Podemos calcular la eficiencia a nivel específico o global, que es lo que no sale, ahí se borra enseguida, de la diapositiva. Entonces, para meternos un poquito más en la práctica de estos indicadores, de estos números, de estos, indicadores de los cuadros de control que tiene un gerente de planta, un gerente de producción, vamos a ver algún ejemplo de cómo calcular todo esto. Dice, el proceso de producción definido para una ensambladora es una empresa que arma cosas. Puede ser un auto, un electrodoméstico, un aparato electrónico, cualquier cosa. Tiene esos siguientes datos. Nos dan el dato de la producción anual. Atentos a esta palabra, el proceso de producción definido. Cuando me están diciendo el proceso de producción definido, me están diciendo el proceso estándar que yo tengo para esta producción. Entonces, a estándar tengo que la producción anual, tengo las unidades, las horas hombres necesarias para lograr esa cantidad, las horas máquinas requeridas para lograr esa cantidad, los kilogramos de chapa que necesito para lograr esa cantidad, y por otro lado también me dan el dato de cuánto cuesta cada uno de esos recursos. La mano de obra en pesos por hora hombre, la maquinaria en pesos por hora de máquina, y la materia prima en kilogramos en pesos por cada kilogramo de chapa. Ese es el inicio del problema. Después dice, en el año que terminó,
tomamos la información, nos da los datos reales de lo que ocurrió en ese periodo. Entonces, un problema de productividad consiste en obtener los datos a estándar, obtener los datos reales y después hacer la comparativa, que ahí nos vamos a meter con la eficiencia. Bien, entonces abajo dice calcular productividades específicas, global, costo estándar de las eficiencias y las eficacias logradas en el año en estudio. Primero vamos a calcular las productividades específicas del proceso a estándar. La productividad de la mano de obra, le agregué acá estándar para separarlo del otro que acaba de decir real. Nos da la cantidad que tenía definida para el año sobre la cantidad de horas hombre que había que utilizar para hacerlas. Nos daba que la productividad estándar de la mano de obra era de 4,5 unidades por cada hora hombre. Le agrego la segunda H para separarlo de las horas máquina, que le vamos a poner MAC. De la misma manera calculamos la productividad de la maquinaria y de la misma manera podemos calcular la materia prima que se debería consumir a estándar en kilogramos para lograr esas piezas. Con esto ahora vamos a invertir las productividades para calcular los índices de productividad. Ahí tenemos el índice de productividad de la maquinaria y de la materia prima, perdón, de la maquinaria y de la mano de obra. Esto está haciendo lo que quiere porque vienen en el orden que quieren. Los que están a la izquierda son los índices de productividad. Y las cuentas más largas que están apareciendo ahora a la derecha es el cálculo de los costos, que no es otra cosa que multiplicar el índice por el costo unitario de cada uno de los recursos que los teníamos al principio en el enunciado. Entonces multiplicamos estas inversas que obtuvimos por el valor de la hora hombre, el valor de la hora máquina y el valor del kilogramo de chapa, y obtenemos los tres costos. Con esos costos podemos calcular el costo estándar de la pieza. Sumamos los tres costos, nos da que el costo estándar da 87,97 pesos cada unidad. La productividad global la vamos a calcular mucho más fácilmente como la inversa del costo, o sea, no tenemos que hacer más que eso. Si tuviésemos que calcular la productividad como la productividad sería la inversa de la productividad global sería la inversa de las productividades de cada recurso expresados en pesos. O sea, es más complejo el cálculo. De esta manera ya tenemos directamente la productividad global de la planta funcionando a estándar, o sea, ideal, cómo se desarrolló y se diseñó el proceso. Bien, ahora, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasó el año pasado? Que trabajé todo el año y obtuve otros números. Vamos a hacer exactamente los mismos cálculos que hasta ahora, pero con la realidad del año transcurrido. Tenemos la productividad de la mano de obra real, la maquinaria real y la materia prima real. Como pueden ver, los números son levemente diferentes a lo que habíamos calculado en el caso anterior. Volvemos a calcular las inversas. Las inversas, que son los índices de productividad, y los multiplicamos por los costos unitarios. Acá voy a detenerme un momento. Ahí tienen en materia prima y en mano de obra, obviamente ustedes no lo recuerdan, pero después cuando ustedes vean en el PDF que les voy a dejar de la clase, lo van a poder ver en el enunciado del problema.
el costo real unitario de la materia prima y de la mano de obra se había modificado respecto del estándar. Entonces, esos números que están puestos con el circulito rojo es que cambiaron respecto del original. Si no me equivoco, le había puesto 2,59 a la mano de obra y 3,8 a la chapa, si mal no recuerdo, pero si no andaban por ahí. La maquinaria no varió su costo. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque estas variaciones de costo que no tienen nada que ver con el funcionamiento de la planta, porque si yo soy muy eficiente y uso perfectamente mis recursos y no consumí de más nada, ni un gramo de chapa, ni un segundo de la mano de obra, igual esto me va a estar afectando mi productividad global. O sea, a nivel de productividad estándar, si yo no varío respecto del estándar, las productividades específicas respecto del estándar, si yo no las varío, voy a tener una buena eficiencia. Pero a nivel global, esto me va a afectar y puedo tener una ineficiencia en la planta que no depende de cómo se manejó la planta, sino que depende de que hubo un aumento en los costos de los recursos que estamos usando. Entonces, por eso lo marco, porque cuando uno trabaja con la productividad global y mete en el medio el valor monetario, puede pasar que el valor monetario esté cambiando. Y eso es algo que no se controla desde adentro de la planta. Sin embargo, afecta igual. Es importante que ustedes lo sepan, que está pasando esto, porque si no se van a encontrar con ¿cómo que me da diferente? Bueno, la productividad que ustedes pueden manejar es la específica. Desde una planta no pueden manejar los costos, pero sí pueden manejar la productividad específica. Bueno, con esto entonces calculamos el nuevo costo, el costo real, nos da 105 pesos por unidad. Con eso calculamos a su vez la productividad global real como la inversa de ese costo. Ahora vamos a ver la comparación de lo que calculamos a estándar con lo que calculamos real. Fíjense, tuvimos una desmejora en todos los números. Las productividades todas decayeron. Los costos aumentaron. Como tiene que ser, al ser la inversa, el costo aumentó. Entonces, vamos a ver estas comparaciones por medio de los indicadores correspondientes. Primero, antes de meternos con los recursos, vamos a hablar de la eficacia. O sea, nosotros teníamos un valor objetivo de entrega, que era la cantidad que podíamos fabricar con el proceso trabajando bien, trabajando a estándar. Pero entregamos otra cantidad que fue la realmente entregada. Por lo tanto, la eficacia de cantidad es el cociente de esos números expresada en porcentual, nos da el 94%. O sea, la eficacia no fue del 100% porque entregamos menos piezas de las esperadas. Podemos también calcular la eficacia de la calidad, porque también nos daba la cantidad de piezas rechazadas que habíamos tenido. Entonces, ahí ya no usamos el número de piezas pedidas, porque este es un número esperable, pero no real. El número real es 97.512. Si nosotros entregamos 97.512 y habíamos tenido un desperdicio de 5.694 piezas, la cantidad total que fabricamos, de buenas y malas, fue de la suma de esos dos números.
ahí sí podemos calcular la eficacia de la calidad. No contra el número de las piezas pedidas, porque ese no es un número real. En cambio, acá sí estamos usando números reales. La eficacia de la calidad tiene que trabajar sobre lo real. Nos da un número parecido, pero acá lo importante era de dónde salían los valores que se ponen en juego. Bien, vamos a calcular ahora las eficiencias específicas. La eficiencia de la mano de obra, utilizamos la letra ETA, que se usa para rendimiento, aquellos que han cursado mecánica, ya la tienen conocida, para representar a las eficiencias específicas, y tenemos la de la mano de obra, la de la maquinaria y la de la materia prima. Evidentemente, la menos eficiente fue la materia prima y la más eficiente la maquinaria. Más allá de eso, estos números son tomados en base a horas o a kilogramos de materia prima, por lo tanto son eficiencias totalmente asignables a la planta. Vamos a ver ahora que cuando calculemos la eficiencia global, ahí entran los costos y entonces ya ahí hay una porción de la ineficiencia que es asignable al aumento del costo de los recursos. Entonces, la eficiencia global se puede calcular así, como el costo de la producción real sobre, perdón, el costo de la producción estándar sobre el costo de la producción real, y nos da una eficiencia global del 83,8%. Si lo calculáramos desde la productividad en vez de desde el costo, nos daría lo mismo. Ojo que acá, si hacen la cuenta, a lo mejor no les da exactamente este número porque está redondeado. Este es un número con bastantes ceros. Si lo hacen, háganlo con suficientes decimales. Bien, entonces, con este ejemplo, ustedes ya pueden empezar a manejarse en entender problemas relacionados con productividad, de los que vamos a ver en esta unidad de procesos. Yo grabé, para no demorarlos hoy en la clase, para continuar con el tema procesos y no demorarlos más, hay un indicador que se usa mucho en la industria, sobre todo en la industria automotriz, en las industrias metalúrgicas, y sobre todo en industrias que tienen relación con empresas extranjeras, ya sea porque son subsidiarias o porque son proveedores de empresas extranjeras. Hay un indicador que se llama OEE. No es que yo le dé una importancia especial a este indicador sobre otros indicadores que también se manejan muchos. Hay muchísimos indicadores que van al tablero de control de una planta, pero el OEE a mí me gusta porque utiliza, además de que es un indicador que involucra la calidad, involucra la eficiencia, involucra la disponibilidad, que son conceptos que queremos que ustedes adquieran y se familiaricen para trabajar con lo que viene después. Me gusta porque es un indicador, en ese sentido, bastante específico. Entonces, se usa mucho, no es el único. Yo he trabajado en empresas que lo usan y he trabajado en empresas que no tenían ni idea de para qué se usa. Pero me gustó por la mecánica de su cálculo, así que les grabé una clase cortita, de 20 minutos creo que dura, donde les explico el OEE, cómo se obtiene, cómo se arma, y hay un ejemplo de aplicación, como hicimos recién con productividad, de cómo calcular el OEE. Sobre todo porque tiene mucha relación
con, como les decía, con disponibilidad, eficiencia, calidad, paradas de planta, paradas continuas, paradas cortitas, mal uso de recursos o ¿cómo se llama? Disminución de la disponibilidad de los equipos. Bueno, todos conceptos que vamos a ir desarrollando también y que tienen que ver con la mejora continua, con la calidad, con todas esas otras cosas, también están incluidos en ese desarrollo. Vamos a continuar entonces con procesos. Productividad es una especie de una puerta de ingreso lateral a procesos, porque bueno, es uno de los indicadores que se manejan en la producción, está relacionado con el tema de estructura de la empresa, ya que es uno de los parámetros que las gerencias de las plantas usan para el control del funcionamiento. Pero ahora vamos a entrar directamente al proceso. Esto ya habíamos hablado antes. ¿Qué es lo que intercambia la planta? Ahí tenemos la planta. Por un lado toma recursos del medio y le entrega al medio, el medio sería el mercado, le entrega lo que produce. Que pueden, los recursos que toma la empresa son recursos humanos, insumos y materias primas, equipos y maquinarias, dinero, capital, los servicios, normas y leyes. A veces hay ciertas industrias que están muy reguladas, otras no tanto, pero todas tienen unas ciertas especificaciones que cumplir. Y a su vez la empresa va a entregar o productos o servicios. Esto es lo que habíamos visto cuando empezamos a hablar de la estructura de la empresa y nos preguntábamos en ese momento quién hacía esas cosas. Después hablamos de desarrollo del producto. El producto es qué vamos a entregar, qué es lo que la empresa va a producir. Y ahora con el proceso vamos a ver el cómo. La idea es entender cómo. Entonces, hasta ahora para nosotros la fábrica era una caja negra. Le metíamos recursos y del otro lado salían productos. No nos importaba lo que pasaba adentro. Ahora sí, ahora le levantamos el techo, le abrimos la tapa y miramos adentro a ver qué está pasando. ¿Cómo es que ocurre ese cambio de que el recurso era una cosa y termina saliendo por el otro lado un producto? Primero vamos a hablar de las funciones que tiene el ingeniero de procesos, que es el que está a cargo justamente del funcionamiento del proceso, y de la misma manera que ocurría con el ingeniero de producto, tiene dos funciones principales, de las cuales se despega todo el resto del accionar. Una es el desarrollo de nuevos procesos. Es el encargado de desarrollar los nuevos procesos. Cuando se define un producto nuevo, cuando se define un cambio de tecnología en la planta, cuando se define una ampliación, cuando se define un cambio de maquinaria. El desarrollo del proceso es su responsabilidad. Y la otra responsabilidad es, mientras el proceso esté funcionando, la planta esté fabricando, producción esté utilizando ese proceso, él es el responsable de que ese proceso funcione. Entonces, esas son las dos principales funciones de un ingeniero de procesos. Después pueden fijarse en el apunte y ver más en detalle cada uno de estos dos globitos
qué otras actividades incorpora. ¿Cuál es la relación con otros departamentos? Ahí tenemos el proceso. Una relación directa es con el producto. Habíamos visto cuando se desarrollaba el producto que en algún momento se disparaba, a partir del desarrollo del producto, se disparaba a empezar a desarrollar el proceso. Por lo tanto, hay una relación entre el producto y el proceso. Pero una vez que definimos el proceso nos va a definir el producto. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, un producto X, un vaso, y lo quiero hacer de vidrio, al definir que lo quiero hacer de vidrio, estoy definiendo cuál va a ser el proceso. Si lo quisiera hacer de plástico, voy a usar otro proceso. Pero una vez que yo desarrollo el proceso, ya no lo puedo modificar. No puedo pasarme a otro. O sea, ese proceso me va a definir que el vaso va a ser de plástico o que el vaso va a ser de vidrio. Es una relación biunívoca que hay entre el producto y el proceso. Va a aparecer más adelante un tercer jugador en la planta, que es el método. El método me dice cómo hago cada uno de los pasos que tengo que dar dentro del proceso. Es un grado de detalle diferente. Normalmente la responsabilidad es de otra persona, menos que sea una planta no muy grande y puede ser el mismo de procesos el que desarrolla los métodos, pero por lo general la responsabilidad tiene que ser separada. Y también hay una relación biunívoca entre el proceso y el método y entre el producto y el método. Esas tres unidades dentro del sistema productivo se autodefinen y se redefinen entre ellas, y una vez que se definió hay un juego de interacción que es hacia los dos lados, y cualquier cosa que modifico modifica la otra. Va para los dos lados la flecha. Bien, cuando hablamos de un proceso, ¿cuáles son las variables que entran en juego en un proceso? Bien, la primera, la más evidente, es qué cantidad voy a producir por unidad de tiempo. ¿Cuántas piezas puedo obtener yo en un año, en un mes, en una semana o en una hora? Esa es una de las variables que vamos a manejar. Otra variable es el costo de fabricación. Cuando hablamos de costo de fabricación, insisto, podemos estar hablando de dinero o estar hablando de el valor del recurso en sus propias unidades. ¿Cuántas horas hombres? ¿Cuántos kilogramos? Otra variable, la inversión necesaria para producir. Esta es una variable que me va a impactar tanto en el desarrollo de un proceso, cuando lo estoy generando, y también después va a ser parte de lo que me resulta costo de la maquinaria, costo del equipamiento. Ahí va a estar metido parte de toda esta inversión. La calidad promedio y la variabilidad. O sea, una vez que yo defino un proceso, ese proceso me va a entregar un promedio de calidad. Puede haber procesos que me entreguen mejor calidad o un promedio más acotado de calidad, más cerrado, o puede haber procesos peores que me entregan una calidad más dispar. ¿Y qué variabilidad, no solo en calidad, sino también en cantidad puede ser que me entregue ese proceso? Una vez que el proceso está definido, esto es una de las variables que me define justamente de la calidad, me define el proceso, y el proceso me va a definir la calidad que va a tener el producto. Ahí está la relación biunívoca que hablábamos entre producto y proceso. Otra variable, el riesgo de no cumplir el objetivo. Si mi proceso no es confiable,
y tengo el riesgo de no cumplir con el objetivo, ya sea con la calidad que me están pidiendo o con la cantidad que me están pidiendo. ¿Cuál es el riesgo que corro con mi proceso? Puede ser que muy bajo, que no importe, o que realmente el costo sea muy alto. En la industria automotriz se pagan, los proveedores tienen que pagar multas si no cumplen con sus objetivos. El plazo para iniciar la producción. Esta es una variable que tiene que ver con el desarrollo del proceso, no tanto con el proceso funcionando, sino con el desarrollo. Cuando yo me pongo a pensar, bueno, sí. Pensé que alguien quería preguntar algo. Si yo quiero fabricar un producto determinado, bueno, no dispongo de todo el tiempo del mundo. O sea, a mí me van a decir, bueno, el producto lo quiero empezar a fabricar en marzo del año que viene. Yo tengo desde hoy hasta marzo del año que viene para desarrollar mi proceso. Si me pongo a pensar en un proceso súper detallista, qué sé yo, y en vez de en marzo entrego el desarrollo del proyecto en, no sé, julio, agosto, es tarde. Entonces tengo un plazo para iniciar la producción. No puedo tomarme todo el tiempo del mundo. Entonces también en los desarrollos de los procesos, que también se controlan con un diagrama de Gantt, en los desarrollos de los procesos tenemos un periodo con un plazo para entregarlo. Y por último, siempre hay que tener en cuenta el tema de la seguridad del trabajo, ¿no? Seguridad en cuanto a la salud, y en cuanto a la seguridad de que no falle, a la seguridad de que no se rompa, de que no produzca accidentes, el esfuerzo que requiere para las personas que están trabajando, y el tema de la ergonomía, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver con los movimientos y esfuerzos específicos que se hacen para cada situación laboral. Estas serían, así, a gran escala, las variables más importantes que se tienen que manejar en el proceso, ya sea durante la etapa de desarrollo o durante el tiempo que el proceso está en funcionamiento. Supuestos básicos del proceso. Esto tiene que ver más con la parte de desarrollo, de diseño del proceso. ¿Qué supuestos voy a tener en cuenta cuando yo tengo que pensar en cómo voy a encarar el proceso? El primero tiene que ver equipo automático o mano de obra. Por ejemplo, si yo quiero poner mi planta en Dinamarca, seguramente la mano de obra no debe ser muy barata, la mano de obra del obrero dinamarqués. Posiblemente arme un proceso con bastante automatización. Por otro lado, en Dinamarca, no digo que sea más barata que en otros lados, pero es más accesible llegar a la automatización por una cuestión de cómo es el país. Si yo me voy a Tailandia, seguramente la mano de obra es mucho más económica y me va a convenir diseñar un proceso que tenga más contenido de mano de obra, más contenido de manufactura, que es la palabra que define cuando usamos mano de obra, que utilizar equipos automáticos. Tal vez llevar un equipo automático a Tailandia, no sé cómo estarán los aranceles de importación, etcétera, etcétera. No creo que se fabriquen muchos equipos automáticos en Tailandia, sea más complicado. Entonces, esto de decidir qué tan automatizado o qué tan manufacturera hago mi planta, Sería que me prepare. es lo que tenemos que tener en cuenta. Otro supuesto, importar, comprar localmente
o producir. Cuando estamos, les repito que esta etapa tiene que ver con el desarrollo del proceso, no con producir ya la producción de la planta, sino con producir el proceso, con generar, diseñar el proceso. Nosotros podemos importarlo todo, el equipamiento, todo, comprarlo localmente, o producirlo nosotros mismos, generar nuestros propios herramientales, nuestras propias maquinarias. Ahí también es un tema de decisión. A veces, qué sé yo, importar sería traerse la línea armada, completa, llave en mano, la traigo, me la importo, la pongo, la atornillo al piso, la conecto, la enchufo y la línea funciona. Comprar localmente a lo mejor tengo que comprarle a distintos proveedores cada equipo y tengo que después acoplarlos, ver que coincida, que todo funcione bien y ahí está. Y producir sería, bueno, lo hago todo yo o cualquiera de los grises que hay entre estas tres opciones. No necesariamente tiene que ser todo importado, todo comprado localmente o todo producido internamente. Generalmente es una mezcla que se hace de las tres cosas. Desarrollar versus copiar procesos, o sea, el proceso lo desarrollamos nosotros, es una cosa nueva, es algo novedoso, es una tecnología nuestra secreta que tenemos. O sea, conocerán de las historias de los espionajes industriales y todo eso tiene que ver también con esta parte. Más que con el producto, el espionaje pasa por el espionaje del proceso, de cómo funciona un proceso. Hoy ya está como más abierto todo esto. Y la otra es copiar procesos. Copiar puede ser bajo licencia, por ejemplo, no necesariamente que voy, lo espío y lo copio, sino que le compro el how made. Otra posibilidad, uso equipo que ya tengo o compro uno nuevo. Puedo usar equipos que tengo de un proceso anterior que voy a desarmar o que estoy actualizando y utilizo en algunas partes ese equipamiento anterior, o lo cambio y compro equipamiento nuevo. También eso tendrá que ver con qué inversión se quiere hacer, qué tecnología manejamos, la obsolescencia, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la calidad. Yo puedo hacer un proceso que tiene un alto rechazo y un proceso con bajo rechazo. Obviamente que nadie va a elegir un proceso con alto rechazo si no tiene una buena razón. Y la buena razón es que para tener bajo rechazo los procesos son muy caros. Y no son linealmente más caros, son generalmente exponencialmente más caros. A menor límite de tolerancia, más caro es el equipo. Perdón, La profe, una pregunta. obsolescencia del equipamiento, otra cosa a tener en cuenta. Cuando vamos a comprar tecnología o a adquirir tecnología o a utilizar tecnología que ya tenemos, hay que observar contra qué la vamos a comparar en el mercado, porque aparecen equipamientos que pueden hacer que nuestro equipamiento del proceso quede obsoleto rápidamente o no. O aún con obsolescencia es un equipo que puede dar una productividad razonable. Contenido del proceso. Tenemos máquinas y equipos productivos, que es lo que veníamos hablando recién, y además máquinas y equipos auxiliares. Generalmente vamos a necesitar un compresor para tener aire comprimido, una caldera para tener vapor o tener gases industriales, bombas de agua, no sé, equipos de refrigeración, equipos de acondicionamiento de aire.
equipos de calefacción, de preparación, o sea, hay un montón de equipos auxiliares que no van directamente sobre la producción, pero que son necesarios para el funcionamiento del resto de los equipos. ¿Mm? Eso es parte de lo que contiene el equipo, el proceso. Cuando se desarrolla el proceso, no solo se tienen en cuenta los equipos principales, los productivos, sino que además se tienen en cuenta todos estos equipos auxiliares. Herramientas y dispositivos. Algo que es importante es que en la industria, cuando hablamos de herramientas, no nos referimos solamente a un destornillador, una pinza y un martillo. Las herramientas también se las llama, por ejemplo, un taladro eléctrico como el que pueden tener en sus casas, también es una herramienta. Puede ser eléctrico, puede ser neumático. También se llama herramientas a una matriz, a un molde para hacer un producto determinado, a eso se lo llama herramienta. A una mecha de un equipo de agujereado, una fresa de una fresadora, una punta de un torno, una herramienta de torno. Todas esas herramientas entran dentro de lo que llamamos genéricamente herramientas. Y dispositivos son, por ejemplo, un dispositivo donde yo pongo la pieza para que no se mueva y poder sujetarla sin tener que agarrarla con las manos para poder hacerle alguna operación. Eso sería un dispositivo. Un dispositivo Sorge, para... Sí, disculpe, ¿en herramientas se puede incluir, por ejemplo, algún tipo de software o algo así? ¿O es solo cosas físicas? sí, correcto. Gracias. Es muy buen aporte. Sí, podríamos hablar de un software también, porque me dejaste pensando. Si software entraría como herramienta, no, me parece que entraría más como una maquinaria auxiliar. Lo que tengo claro es que el software que se utiliza en el proceso forma parte del proceso, del contenido del proceso. Lo que estoy en dudas es si clasificarlo como herramienta o clasificarlo como maquinaria, dentro de equipo auxiliar. Porque hay un montón de computadoras, ¿no es cierto?, que generalmente el que se hace cargo de las computadoras, aunque sean computadoras que están en las máquinas, es la gente de sistemas. Más allá de que el responsable es el gerente de procesos, hay gente de sistemas que se ocupa de la parte de computadoras. Lo que es inevitable que esa computadora forme parte del contenido del proceso. Me arriesgo a pensar sin razonarlo con más tiempo, que es más un equipo auxiliar que una herramienta. ¿Mm? Una herramienta podría ser un software específico de una máquina, pero como ya viene generalmente cuando uno compra una máquina alemana, viene con un software de cierto tipo. Si uno lo compra en Estados Unidos, el software es otro. Y en Italia tienen otro. Normalmente es así. Están los americanos, los japoneses, los alemanes y los italianos. Normalmente son cuatro versiones. Y el software forma parte del equipamiento. Por eso me arriesgo a pensar más que entra dentro de la clasificación de máquina y equipo auxiliar que como herramienta. Pero, Perfecto, por gracias. ejemplo, calibres de medición, una balanza, esos pueden ser pensados como herramientas también. Depende cómo se use una balanza, puede ser equipo auxiliar o herramienta. Servicios, luz, gas, aire comprimido, gases especiales, gases para soldadura, gases inertes, oxígeno, hay distintos elementos, agua, agua que cuando hablamos de agua, no es lo mismo hablar de agua para usarla como refrigeración, como un equipo, como para hacer un circuito de refrigeración de otros equipos, que agua como para
una fábrica que hace alimentos o embotella bebidas, pero no deja de ser un servicio, ¿no? Materiales indirectos, por ejemplo, materiales indirectos podría ser las cajas, no las cajas del producto terminado, sino las cajas que se usan para mover el producto dentro de la planta o traerlo desde el proveedor, que pueden ser cajas descartables o no, retornables, cajones de metal o de plástico o cajas de cartón que se tiran, las etiquetas que se usan para ir identificando al producto en distintas etapas. Esos serían materiales indirectos. Aceite para las máquinas, para que la máquina funcione bien, la grasa, el aceite, cosas que necesitan para su funcionamiento. Elementos de seguridad, de protección, ya sean personales, que usan los operarios que están manejando los equipos, o elementos de seguridad que tienen los equipos incorporados, una pantalla, un dispositivo que salta solo si se produce un accidente, ese tipo de elementos de seguridad que no son elementos personales, también entran en esta categoría. Equipos de transportes entre distintos puestos de trabajo, hacia el proceso y hacia afuera del proceso, cómo movemos el producto, cómo se mueven las personas, cómo se mueve todo. También forman parte del contenido del proceso. Las materias primas que utilizan, que vamos a utilizar para hacer los productos, obviamente son parte del contenido del proceso, porque tenemos que saber dónde las vamos a guardar, qué requerimientos tienen para su protección, cómo se entrega, cómo se fracciona, con qué frecuencia se mueve. Todas esas cosas están influyendo en el proceso. Y obviamente el mantenimiento de todo esto que está arriba. De mantenimiento para arriba, la palabra mantenimiento va para todo. Desde los equipos de transporte, los elementos de seguridad, los elementos auxiliares, los servicios, todo requiere mantenimiento. Y el control. Como buen SREDAM, siempre termina con la última, con la M, que nosotros dijimos que era mantenimiento, que también es equivalente a control. El control es fundamental. Nosotros tenemos que saber el nivel de control que requiere el proceso y qué nivel de control podemos nosotros adquirir sobre ese proceso. Fundamental conocer el control. ¿Quiénes son los usuarios del proceso? Sin duda, producción. Una vez que nosotros diseñamos un proceso, ahora tenemos puesto el gorrito de gerente de procesos, ¿no? Tenemos la gorra del gerente de procesos. Una vez que diseñamos el proceso, que el proceso está listo, se lo damos al de producción. Así como el de producto le daba una pila así de papeles, que significaban todas las especificaciones del producto, nosotros le vamos a dar otra pila de papeles que son todas las especificaciones del proceso, cómo se usa, cómo lo tienen que operar, cómo lo tienen que cargar, cómo lo tienen que encender, cómo lo tienen que apagar, todas las especificaciones de cómo se usa en un librito. Eso es lo que le damos a producción. Y además, la entrega de la línea física donde van a ir a trabajar. Así que ese es el usuario principal, digamos, el usuario objetivo. Ingeniería de métodos. Los ingenieros que hagan métodos tienen que conocer el proceso para poder definir sus métodos. Ingeniería de planta, que son los que van a poner todos los equipos que nosotros definimos para ese proceso, los van a meter adentro de la fábrica. ¿Cómo los van a ordenar? Van a armar el tablero de ajedrez ahí adentro de la planta. La gente que va a abastecer los puestos de trabajo, las distintas máquinas, el movimiento de los materiales, cómo se va a hacer entre cada uno de las
puestos productivos. Todos esos son usuarios del proceso, tienen que saberlo. Control de calidad. ¿En dónde voy a hacer mis controles? ¿En qué etapa del proceso tengo que hacer mi control de calidad? ¿Cuándo es conveniente hacerlo? Nuevamente, ingeniería de planta, que antes lo necesitó para saber dónde iba a ubicar las máquinas en el momento del desarrollo. En el momento en que terminó del desarrollo y ya empieza la producción, comienza la segunda etapa de planta, que es el mantenimiento. Ya hicimos el layout, ahora a mantener las máquinas en funcionamiento. Y por último, planificación y control de la producción, porque sabiendo cómo funciona el proceso, puede generar sus algoritmos para desarrollar la planificación necesaria para la producción. Tengo una pregunta. ¿Seguridad y recursos humanos en esto por si el proceso llega a tener alguna parte que involucre la salud del operario o que pueda involucrar la salud del operario? Eso no sé Bien, si... buena pregunta. Es muy buena la pregunta. Que afecte a la salud del operario un proceso es responsabilidad del que diseña el proceso. Después, cuando obviamente eso lo va a manejar recursos humanos tiene la responsabilidad de controlar que las cosas sean como se dijeron que tienen que ser. ¿Se entiende? O sea, funciona como, así como funciona control de calidad respecto del producto, recursos humanos funcionaría como control de calidad de que el proceso no afecte la seguridad e higiene de las personas que están trabajando. Pero la responsabilidad de diseñar es del ingeniero de procesos. Lo que no significa, a ver, de él es la responsabilidad, lo que no significa que él sepa trabajar sobre eso. Puede ser que un ingeniero de procesos diseñe el proceso y en el momento en que tiene que decir acá va una persona, lo llame al que sabe de seguridad y higiene y dice, che, ¿qué tengo que hacer acá para que este trabaje sin problemas? Digamos, la tecnología para hacer la seguridad del puesto se la va a dar el de seguridad e higiene, pero no deja de ser su responsabilidad que eso no sea inseguro. ¿Está claro? Porque una vez que se definió, ya está ahí. Obviamente siempre hay cosas para mejorar y siempre puede haber algo que se pasó por alto, puede ocurrir, pero no por eso deja de ser su responsabilidad. Quiero que quede claro eso porque trabaja mucho con lo que estuvieron viendo de la estructura de la empresa, ¿no? Si hay un problema de seguridad porque no se tuvo en cuenta cuando se desarrolló el proceso, es responsabilidad del proceso. Ahora, si se tuvo en cuenta y después no le compraron los elementos o no los repusieron, no le dieron el casco o no le dieron los anteojos o no le pusieron a la máquina el dispositivo que había que ponérselo, que estaba pensado que había que ponerlo, pero no lo hicieron, bueno, la responsabilidad va a ser del que le tocaba hacerlo. Acá tenemos que tener muy claro eso del juego de las responsabilidades por el tema de lo que habíamos hablado de ninguna cosa puede quedar sin un responsable. Alguien se tiene que hacer cargo de cada cosa. Profesor, sobre eso mismo, usted dijo que cuando el de procesos le entrega a producción, lo que sería todo, cómo se hace todo, le deja como ya armado todo el sistema, ¿no? Con máquinas y todo. Sí. Pero también con eso de que, por ejemplo, no compran un elemento de protección personal, ¿la responsabilidad sería el de compras? No. En este caso, cuando vos, el primer día que vas a empezar a fabricar es de procesos. Porque si él lo definió y le da eso a la planta, tiene que estar. ¿Qué va a pasar? Una vez es culpa de él. Si él ya lo puso, después eso se gasta, qué sé yo, los guantes, por ejemplo. Cada 2 o 3 días le tiene que cambiar los guantes a la gente. El primer día todos van a tener sus guantes. Al día 4, si no compraron, no va a haber guantes. Pero ya no es responsabilidad del de proceso, porque el de proceso definió que había que estar con los guantes y después no lo compró el de compras. Hay que pensarlo desde el punto de vista de a quién le toca la responsabilidad de definirlo y de que se cumpla, y después
en el correr del tiempo la responsabilidad pasa sobre otros. O sea, el de procesos es responsable de que el proceso funcione. Ahora, si los de producción hacen cualquiera y no cuidan el proceso, no lo siguen, no lo mantienen, el de planta no le hace mantenimiento, no le hacen las cosas que hay que hacer, ya, o sea, él sigue siendo el responsable, pero los que lo rompieron, para ponerle una palabra, son otros. Entonces tenemos que estar pensando en cómo es el juego, esa relación, que después también aparecen los choques personales, ¿no es cierto? Porque atrás de todo esto está la personalidad de cada uno, quienes son más agresivos, más de llegar a un acuerdo, pero aparecen estos problemas dentro de la planta, se agarran a trompadas, siempre pasa, hay de todo. Está el que te quiere serruchar el piso porque no le gusta cómo trabajás o porque lo dejaste en evidencia. A mí me pasó, no a mí personalmente, sino que le pasó a mi jefe. Estábamos trabajando con Néstor Pagani. Era nuestro jefe, Néstor y yo, éramos el equipo. Y entramos a trabajar en una planta en la parte de logística, donde no se hacía nada de logística. Entonces cualquier problema que pasaba era culpa de logística. En la medida en que nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo, empezaron a aparecer que los otros sectores también cometían errores. A mi jefe lo odiaban directamente, porque el tipo los dejó al descubierto, los desnudó a todos, porque al no ser más el responsable de todos los problemas de la planta, cada uno empezó a mostrar sus problemas. Bueno, a nadie le gusta quedar en evidencia, y depende de la personalidad, algunos se lo toman de mejor o de peor forma, algunos lo aceptan mejor, otros se ponen de cabeza. Perfecto, gracias. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con lo que vimos al principio de estructura de la empresa. Les agradezco la pregunta. Es una buena manera de relacionar este tema, que es procesos, con el otro tema, que es la estructura. Y un poco también para ir viendo cómo se hilan este tipo de situaciones dentro de una planta. Documentación del proceso. Yo les decía que el proceso, una vez que se desarrolló, es un libro gordo que se lo entregan a producción y que producción lo tiene que, es un manual. La documentación del proceso se mete dentro de un manual del proceso, así como la documentación del producto en un manual del producto. Descripción del proceso. Normalmente la descripción del proceso es, a grandes rasgos, el elemento de registro por excelencia es el diagrama de procesos. Si ustedes leen el libro de la OIT, lo llama cursograma, el libro de la OIT, al diagrama del proceso, lo llama cursograma sinóptico o cursograma analítico, un nombre así. Es el elemento por excelencia, pero hay otras formas normalmente usan, si ustedes ya cursaron alguna materia de sistemas, usan la misma metodología que los diagramas de flujo de cualquier proceso de IT. Especificación de los materiales. Una vez que se definió el proceso, se especifican los materiales. Por ejemplo, si el producto dice, se fabrica con acero SAE 1045, decapado en frío, de 3 milímetros de espesor. Esa es la especificación que da producto para usar en la pieza. Procesos agarra esa chapa que dice acero SAE 1045, decapado en frío, con 3 milímetros de espesor, y además dice, y tiene que tener un ancho de 1,20 m para el alimentador de la máquina.
no puede ser ni de 1 metro de ancho ni de 5 metros de ancho. Y tiene que venir en rollo, porque puede venir en chapa plana. Entonces, todo eso son datos que se le agrega a la descripción del material que había pedido producto. A producto lo que le interesa es que sea chapa de 3 milímetros del acero 1045 decapado en frío. A procesos que le interesa que además tenga un cierto ancho y que venga o en rollo o en chapa plana, porque definieron el equipo de alimentación para la máquina de tal o cual manera. Especificación de las máquinas, herramientas y dispositivos, es más que obvio. ¿Cuál es la máquina? ¿Qué herramienta hay que usar? Si a mí me dicen, tengo que utilizar una máquina de control numérico, un torno de control numérico, ¿no? Un centro de mecanizado. Y dicen, bueno, definen que cuando se define el proceso, dicen, tiene que hacer un agujero de 6 milímetros de diámetro por 3 milímetros de profundidad en 14 segundos. La máquina va a trabajar a esa velocidad para hacer el agujero en ese tiempo, pero no cualquier mecha me va a hacer el agujero correctamente. Va a tener que tener una especificación, el herramental tiene que ser una mecha de acero rápido o una mecha de acero bimetálico o una mecha de, no sé, de cromo vanadio. Depende la definición que se da, después hay que respetar esa especificación. No podemos usar cualquier mecha porque la mecha o se rompe o no llega a la profundidad o deja un agujero ovalado porque la mecha no tiene el esfuerzo suficiente, se desafila, pasan cosas. El método de operación. Los métodos acá no estamos hablando del método que vamos a ver después en la unidad de métodos, sino el método de operación es cómo tengo que prender la máquina. Cómo, por ejemplo, 1 hora de precalentamiento antes de que empiece la producción o 15 minutos de pasarle un aceite para que se lubrique no sé qué cosa. Eso tiene que ver con el método de operación. Los elementos de protección y seguridad. Acá está lo que me habían preguntado antes. Fíjense que está dentro de la documentación del proceso cuáles son los elementos de protección y seguridad. Acá es donde se define. ¿Cómo son los procedimientos de inspección? ¿Cómo hago yo un procedimiento para verificar la inspección del proceso? Que el proceso esté funcionando bien, que esté trabajando como debe, que esté cumpliendo con las especificaciones. ¿Cómo hago yo esos procedimientos de inspección? El entrenamiento del personal, fundamental. Yo no puedo poner una planta de producción y tirar a la gente ahí y le voy explicando mientras van haciendo. No, lo tengo que preparar antes. A la gente se la entrena, normalmente no menos de 15 días, entre 15 días y hasta 3 meses a veces, depende del tipo de procesos, la dificultad, etc. Hay entrenamientos que son muy largos. Yo conozco inclusive gente que la han tenido casi 1 año en entrenamiento antes de largarla al proceso productivo. Perdón, pero como ejemplo, ¿en qué podría ser que estés casi 1 año para entrenamiento? Por ejemplo, una persona que tiene que manejar un robot, que no está permanentemente en la línea. El tipo tiene que andar verificando que los movimientos del robot sean los que están definidos, si hay un corrimiento de un eje. Los robots trabajan con varios ejes y toda la programación que se hace para ejecutar una cierta operación tiene que ver con movimientos que hace el robot para justamente operar dentro del proceso. Se puede generar de distintas maneras. Entonces, entrenar a la persona para que lo haga óptimo, porque yo puedo hacer que el robot agarre una pieza, la lleve y la deje acá, o también puedo hacer que la agarre,
la gire, la levante, la mueva, entonces estoy usando un montón de movimientos que no van. Bueno, enseñarle a una persona cómo optimizar una programación de un robot lleva un año más o menos. No sé si un año, pero 6 meses seguro, seguro. Porque no es solamente aprender la programación, sino también entender este tipo de cosas. Imagínense, busquen un video de robots de soldadura en la industria automotriz y van a ver que los robots se cruzan y nunca se chocan. Los cabezales van, vienen, sueldan juntitos, uno agarra, el otro lleva y nunca se chocan. Bueno, eso requiere de un entrenamiento muy especial de la persona que lo programa. ¿Mm? Tal vez no es una persona que está en la fábrica apretando tornillitos o colocando cosas que le lleve tanto tiempo. Eso le llevará 15 días o un mes, dependiendo el nivel de dificultad. Pero bueno, yo quería un poco mostrarle la amplitud que tiene el tema del entrenamiento de esto. Por último, la auditoría del proceso. Volvemos sobre lo mismo. Mantenimiento, la M de SREDAM, control, auditoría. Estamos volviendo sobre esta última palabra que es la que cierra el ciclo SREDAM. La auditoría del proceso es tener la certeza de que el proceso continúa con los parámetros definidos. Más allá del control que hablábamos antes, ¿no es cierto? Los procedimientos de inspección por ahí también tienen que ver más con que el funcionamiento diario. La auditoría del proceso es como más a largo plazo, se podría pensar. Y control de cambios. El control de cambios es cada vez que yo hago una modificación en el proceso, la registro en lo que se llama el control de cambio. Por ejemplo, hace un rato hablábamos de que la chapa tenía que venir de 1,20 m de ancho para entrar en el cargador de la chapa. Resulta que conseguimos un proveedor mucho más barato que nos entrega la chapa en 1,10 m en vez de en 1,20 m. Entonces hay que modificar el acceso de la máquina. Bueno, en la documentación hay que registrar, hay que tachar donde decía 1,20 m y poner 1,10 m. Eso se llama control de cambios y se pone una fecha de cuándo se hizo el cambio. Se dejó de utilizar la chapa de 1,20 m el 20 de octubre del 2020 para utilizar una chapa de 1,10 m. Eso es un control de cambio. Es muy importante, sobre todo para las empresas que están trabajando bajo normas, norma ISO 9000, la TS 16949 para la industria automotriz, ISO 14000, todas esas ISO, sobre todo la 9000, tienen que ver con esto del control de cambio. Los manuales prevén que esté registrado los control de cambio para saber cuál es la versión más actual y por qué se hizo y cuándo se hizo. Bien, con esto tendríamos una primera introducción a los parámetros que definen un proceso. La clase que viene ya nos vamos a meter un poquito más adentro del proceso, vamos a empezar a entender distintos procesos, cómo representarlos, situaciones que ocurren dentro del funcionamiento de los procesos, y otras responsabilidades que tiene el agente de procesos dentro del funcionamiento de la planta. Por hoy nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Una pregunta, profe. Sí. Cuando hablabas en la parte de supuestos básicos de proceso, usted hablaba de alto rechazo y bajo rechazo. No llego a entender a qué se refería con rechazo. Rechazo es cuando la pieza no te sale bien. Cuando vos fabricás un producto y no cumple las especificaciones de calidad,
ese producto tiene que ser rechazado. Los productos que no cumplen con lo que se esperaba de ellos son rechazados. A los productos rechazados, normalmente, estas son nomenclaturas que pueden variar en distintas fábricas, pero que los productos están rechazados, eso no cabe duda. En todos lados, cuando el producto está malo, lo rechazan. Una vez que el producto está rechazado, se lo llama normalmente material no conforme. Es una de las maneras de decirlo. Material no conforme. El material no conforme significa no cumple con lo que se le había pedido. El material no conforme puede ser material que puedo recuperar, le puedo hacer algo para que deje de estar no conforme y ponerlo nuevamente en conformidad para que esté y siga su proceso, o el material no conforme puede ser desarmado, por ejemplo, para volver a utilizar sus partes, o rechazado y tirado a la basura. En ese caso se lo llama scrap. Los productos que se rechazan en la planta normalmente se los llama scrap. Cuando el producto es no conforme, todavía no sabemos si va a ser scrap o puede recuperarse. Es no conforme, no lo podemos usar. Lo que sabemos es que no puede ir en la misma línea que los productos buenos. Tiene algo que no está bien. Ustedes lo deben conocer por los famosos productos de segunda selección, que se usa mucho en la ropa o en las zapatillas. Primera selección es un producto de calidad óptima. Segunda selección es un producto que tuvo algún defecto y no se lo puede vender como calidad óptima y se lo vende en un mercado paralelo. En vez de tirarlo al zapato o a la remera o al pantalón, lo venden más barato en un mercado paralelo con un defecto. La gente sabe que está comprando con un defecto, pero no es el mismo producto que el que sale 100% bueno. Esto lo vamos a retomar, este tema de la calidad y todo eso. Hay un video que grabó Pablo Guida sobre la calidad. Acá hay una pregunta, me dicen que Ignacio me comenta que no encontró la diapositiva en el campus. Yo hoy la voy a cambiar. Estaba la diapositiva en la clase anterior. Era una de las diapositivas de la clase anterior. Yo ahora la voy a poner en la clase 4. Se van a repetir las primeras diapositivas, pero va a estar completa con todo lo que vimos hoy. Inclusive va a estar lo del otro video que yo no lo estoy dando en vivo, sino que está grabado y lo tienen también en el link de las clases, que es el del OEE. Va a estar todo en la misma diapositiva, que es la diapositiva de productividad. Y después va a estar la otra diapositiva, que es esta que acabo de mostrar, de procesos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más preguntas, los saludo, que tengan buena semana, que tengan una buena práctica. Denle bola a los trabajos de práctica, sobre todo los de fábrica y los que les dan los docentes. No se queden solamente con lo que decimos nosotros, no nos sirve. La materia esta es meramente práctica. Ya la pandemia nos quitó la parte más linda, que es poder ir a la fábrica a saber cómo andan las cosas. Por lo menos no se priven, no se autopriven de tratar de ver algo práctico interesante con sus docentes. Hasta el próximo martes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao. buena semana. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, gracias. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. No, a Gustavo, el otro día habíamos hablado, pero no quedamos en ningún lado para ninguna reunión. O sea, no sabemos si por mí o por acá. La verdad no Si tengo, somos esta misma. estoy viendo todas las pantallas, todos los usuarios. Sí, pero ahí está conectado Gustavo, supuestamente. ¿Me escuchan ahora? A mí no me aparece. Sí, ahí se escucha, ahí se escucha. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián?
Bueno, no, nada más les comento, voy a hacer una apertura de un Zoom, así nos podemos comunicar y conocer. Yo los dejaría descansar un ratito y alrededor de las 20, antes de esa hora, claro, les voy a mandar por correo los datos para que entren al Zoom. ¿Les parece bien? Dale, dale. Perfecto, perfecto, dale. Perfecto, Bueno, gracias. Muchas gracias. bueno, quedamos así, hasta luego. Profe, Sí, Sí, a Adrián la pregunta. bien. Mandé un mail hoy a las 5 de la tarde subiendo el TP del grupo 8 por el mismo problema que tuvimos la clase pasada. No sé si te acordás que éramos dos grupos, el grupo es de 20, hicimos dos subgrupos de 10 y uno subió por el campus y otro, que Ok. somos nosotros, lo mandamos por mail. no te dejó subirlo. Claro, y bueno, ahí en el mail está Claro. explicada la situación, nada más para saber si No, te está llegó. bien, está bien. Porque yo había habilitado que puedan subir más de uno. Pero bueno, después me voy a fijar. Seguramente algún trabajo práctico me quedó sin corregir Profe, eso. ahí me estuve fijando en las entregas siguientes y pasa también lo mismo. Dice que la cantidad de archivos máximos habilitados es uno solo. Ok, entonces lo voy a retocar. Se ve que no. Cuando hice la actualización, porque yo cada vez que viene un cuatrimestre nuevo tengo que regenerar toda la cátedra completa, seguramente se quedó con los datos de antes, por eso están con uno Claro. solo. Bueno, Yo ahora digo, me así fijo. no lo mandamos por mail y queda documentado en el campus, porque si no se van a terminar perdiendo. Sí, a mí yo normalmente me olvido que tengo, o después me cuesta con todos los mails que tengo, me cuesta ubicar cuál es el que tiene el trabajo. De todas maneras, en el campus agregamos un comentario a la entrega, como recordando que estaba el otro trabajo práctico también, que se lo habíamos mandado por mail. Perfecto. Yo igual ya ahora corto con ustedes y lo corrijo para que ya quede. Dale, muchísimas gracias. Bueno, gracias y disculpas por la molestia. No, por favor. Hasta luego. Ale. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Querés que te deje el Zoom? Bueno, puede ser mejor, ¿no? Sí, lo que podemos hacer, ¿vos a qué hora te juntas a las 8? ¿Qué haces, Néstor? Y ahora en 5 minutos. Bien. Hacemos así, yo entro y después te lo dejo a vos. Vamos a ver, déjame probar ahora, vamos a hacer así, salimos y